¿Alguna vez se ha preguntado cómo el ejército romano, a menudo en desventaja numérica, lograba conquistar enormes territorios y derrotar a enemigos aparentemente invencibles? Su éxito no solo radicaba en su riguroso entrenamiento, sino en el uso de tácticas ingeniosas y poco convencionales que cambiaban el curso de las batallas a su favor. Es importante recordar que los romanos no siempre fueron la fuerza imparable que imaginamos hoy. Frecuentemente se enfrentaban a oponentes que los superaban tanto en número como en recursos. Desde la imponente flota cartaginesa hasta las fieras tribus galas y los indomables guerreros germánicos, Roma tuvo que lidiar con algunos de los rivales más temibles de su época. Estos adversarios poseían sus propias ventajas, ya fuera una mayor cantidad de soldados, un conocimiento profundo del terreno o armamento superior. Ante estos retos, los romanos no podían confiar únicamente en su poderío militar, debían superar a sus enemigos con astucia y habilidad estratégica. Piense en estar en medio del campo de batalla, observando una multitud de enemigos, con menos soldados y recursos escasos. ¿Cómo lograban los romanos vencer ante tales obstáculos? ¿Cómo repetían esta hazaña una y otra vez, siglo tras siglo? Lo lograron gracias a su astucia y a su disposición para usar tácticas tan atrevidas como efectivas. No eran simples estrategias de combate, sino maniobras arriesgadas que requerían una combinación de precisión, disciplina y, en ocasiones, una pizca de locura. Vamos a explorar algunas de las tácticas más intrépidas que transformaron al ejército romano en una leyenda del campo de batalla. La decimación. Imagine ser un legionario romano, inmerso en el caos de la lucha, consciente de que fracasar no solo podría costarle la vida, sino que 1 de cada 10 de sus camaradas también pagaría con sangre. Los romanos enfrentaban enormes desafíos cuando se trataba de mantener la disciplina en sus filas, especialmente después de una derrota catastrófica. ¿Cómo lograban que sus soldados no se atrevieran a huir o rebelarse? La respuesta estaba en la temida práctica de la decimación, o diezma, que lejos de ser un simple acto de crueldad impulsiva, se trataba de una medida calculada, diseñada para imponer un orden implacable y una disciplina férrea. Lo que hacía única a esta forma de castigo en la cultura romana era su carácter sistemático. Los romanos, conocidos por ser excelentes administradores y organizadores, convirtieron este severo castigo en una práctica legal y meticulosamente aplicada como parte esencial de su disciplina militar. Transformaron una medida extrema en una política meticulosamente organizada, asegurándose de que cada soldado estuviera plenamente consciente de las consecuencias del fracaso. El riesgo era considerable. Ejecutar a 1 de cada 10 hombres podía debilitar la moral de una unidad y sembrar el resentimiento. Sin embargo, los romanos estaban convencidos de que los beneficios de mantener una disciplina férrea superaban estos riesgos. Uno de los episodios más notorios de la aplicación de la decimación ocurrió durante la campaña de Marco Licinio Craso contra Espartaco en el año 71 a.C. Tras una serie de derrotas humillantes, y una retirada en particular que dejó a las tropas en vergüenza, Craso decidió restaurar el orden diezmando a una cohorte que había mostrado cobardía en combate. Este castigo brutal dejó una huella psicológica profunda en los supervivientes. Al ser testigos de las terribles consecuencias del fracaso, los soldados que permanecieron vivos pelearon con una determinación renovada y una lealtad inquebrantable en las batallas subsiguientes, lo que fue crucial para la eventual derrota de Espartaco. Aunque rara vez se empleaba, la decimación resultó ser una herramienta extrema pero altamente eficaz para asegurar el compromiso y la obediencia en las filas romanas. El Corvus. Ahora, adentrémonos en las profundidades del mar. Durante la Primera Guerra Púnica, los romanos enfrentaron un desafío inmenso: la poderosa armada cartaginesa. Los cartagineses no solo tenían barcos más rápidos y maniobrables, sino que también contaban con una mayor experiencia en combate naval. Ante esta situación, los romanos, que eran expertos en batallas terrestres, se encontraron fuera de su elemento en el mar. ¿Cómo podrían enfrentarse a estos habilidosos marinos y cambiar el curso de la guerra? La respuesta de los romanos fue tan ingeniosa como arriesgada. El Corvus, este dispositivo de abordaje, transformó los combates navales en algo más familiar para ellos: la lucha terrestre. El Corvus era básicamente un puente con ganchos o pinchos que se lanzaba sobre los barcos enemigos, permitiendo a los soldados romanos abordar las naves rivales y luchar cuerpo a cuerpo, donde verdaderamente destacaban.
Esta innovación jugó a favor de los romanos, ya que aprovechaba su superioridad en infantería incluso en el mar. Lo que hacía esta táctica tan típicamente romana era su enfoque en la ingeniería para contrarrestar una desventaja estratégica. El Corvus permitía convertir los enfrentamientos en el mar en combates de infantería, un terreno en el que los romanos sobresalían. Sin embargo, el uso del Corvus no estaba exento de riesgos. Su aplicación hacía que las embarcaciones romanas fueran menos estables y más susceptibles en mares agitados. Pero su capacidad para revolucionar las batallas navales y nivelar el campo de juego contra los cartagineses fue clave para cambiar el curso de la guerra. La efectividad del Corvus quedó claramente demostrada en la batalla de Milas en el 260 a.C. A pesar de enfrentarse a una flota cartaginesa mucho más experimentada, los romanos utilizaron el Corvus para abordar y capturar varias naves enemigas, asegurando una victoria decisiva. Al transformar los combates navales en enfrentamientos cuerpo a cuerpo, esta táctica tomó por sorpresa a los cartagineses y permitió a los romanos ganar dominio en el mar. Este fue un momento crucial que cambió el curso de la Primera Guerra Púnica, demostrando que la capacidad de los romanos para innovar podía superar incluso los desafíos más formidables. Paredes dobles. Avanzamos 2 siglos, hasta la Guerra de las Galias, donde Julio César se enfrentó a una situación extremadamente desesperada en el asedio de Alesia. No solo tenía que sitiar una ciudad fuertemente fortificada, sino también enfrentarse a una gran fuerza de socorro gala que intentaba romper el cerco. ¿Cómo podría César garantizar la victoria ante semejante desventaja? La respuesta de César fue una maniobra audaz que reflejaba la genialidad de la ingeniería romana, la construcción de una doble línea de fortificaciones. Ordenó levantar un muro interno para mantener cercadas a las fuerzas galas dentro de Alesia, y un muro externo para rechazar a los refuerzos que venían en su auxilio. Esta táctica innovadora abordaba simultáneamente las amenazas internas y externas, algo sin precedentes en el campo de batalla. El riesgo era inmenso. Cualquier fallo o brecha en cualquiera de los muros podría haber resultado en un desastre total. No obstante, la meticulosa planificación de César y la inquebrantable disciplina de sus tropas hicieron posible esta jugada maestra. A pesar de estar en una clara inferioridad numérica, los romanos resistieron el ataque y, gracias a la doble fortificación de Alesia, lograron una victoria decisiva que consolidó la fama de César como estratega. La muralla interior mantuvo a raya cualquier intento de fuga por parte de los galos asediados, dejándolos atrapados dentro de la ciudad. Al mismo tiempo, la muralla exterior repelía los feroces ataques de la gran fuerza de socorro gala, que intentó en repetidas ocasiones abrirse paso para liberar a sus compañeros sitiados. Tras días de intensos combates, la fuerza de socorro fue derrotada, lo que llevó a la rendición de los galos dentro de Alesia. Este asedio se mantiene como uno de los ejemplos más célebres del ingenio táctico y la maestría en la ingeniería romana, demostrando cómo la innovación y los riesgos calculados podían generar resultados impresionantes. Divide y conquistarás. Sin embargo, no toda la estrategia romana dependía de la confrontación directa o del uso de la fuerza bruta. En los vastos territorios que Roma aspiraba a controlar, a menudo se encontraban con alianzas bien organizadas que podían amenazar su expansión. ¿Cómo lograban entonces desarticular esa oposición unificada para asegurar su dominio sobre diversas regiones? Los romanos perfeccionaron el arte de dividir y conquistar, una táctica que combinaba la guerra psicológica con una diplomacia astuta. Entendían que un enemigo unido era mucho más difícil de derrotar que una coalición de facciones fragmentadas. Para explotar esta realidad, fomentaban la discordia y las rivalidades internas entre las tribus o estados enemigos, volviendo a los posibles aliados unos contra otros. Lo que hacía especialmente romana esta táctica era su enfoque sistemático y meticuloso. A menudo sellaban alianzas temporales con facciones clave, ofreciendo recompensas o aprovechando tensiones preexistentes para sembrar desconfianza y división. De este modo, lograban descomponer las alianzas enemigas, debilitándolas antes de lanzar su ataque final. Los romanos debilitaban estratégicamente los lazos entre sus enemigos mediante la diplomacia antes de atacar de manera decisiva, aprovechando el momento en que sus oponentes se encontraban más vulnerables. No obstante, esta táctica conllevaba riesgos significativos. Era crucial tener un conocimiento profundo de las dinámicas políticas locales y mantener un delicado equilibrio entre el uso de la fuerza y la persuasión.
Un error en el juicio o un paso en falso al fomentar las alianzas podía tener el efecto contrario, uniendo a las facciones enemigas contra Roma. Además, las alianzas temporales que los romanos establecían durante estos movimientos estratégicos solían ser inestables y podían desmoronarse si no se manejaban con cuidado. Un ejemplo clave de la aplicación de la estrategia de divide y vencerás se dio durante la conquista de Britania. Los romanos se enfrentaron a una resistencia feroz por parte de los britanos, que se unieron bajo el mando de líderes poderosos como Casibelono durante las campañas de Julio César, y más tarde bajo Carataco durante la invasión bajo el emperador Claudio. Para debilitar esta resistencia unificada, los romanos aprovecharon las rivalidades preexistentes entre las diversas tribus británicas. Al formar alianzas con algunas tribus y ponerlas en contra de otras, los romanos lograron aislar a los enemigos más fuertes y derrotarlos uno por uno. Un ejemplo notable de esta táctica ocurrió durante la segunda expedición de César, cuando los romanos se aliaron con los trinobantes, rivales de los catubelaunos, que eran liderados por Casibelono. Esta alianza no solo proporcionó a César valiosa información sobre el terreno y la política local, sino también refuerzos que fueron cruciales para derrotar a Casibelono. Como resultado, los romanos aseguraron un punto de apoyo en Britania, aunque de forma temporal, sentando las bases para futuras campañas y la eventual conquista de la isla. Más adelante, durante el reinado de Claudio, se siguió aplicando la misma táctica de aprovechar las rivalidades tribales para facilitar la conquista romana y consolidar su control sobre Britania. Al dividir a sus enemigos y vencerlos uno a uno, los romanos no solo lograron someter a las tribus británicas, sino que también demostraron su extraordinaria capacidad para combinar la guerra psicológica con una estrategia militar efectiva. A pesar de los peligros inherentes a esta estrategia, fue precisamente este enfoque el que permitió a Roma expandir su imperio de manera metódica, manteniendo el control sobre territorios muy diversos y, en muchos casos, extremadamente hostiles. Y así es, amigos y amigas, estas tácticas ingeniosas y atrevidas resaltan el incomparable ingenio de los militares romanos, transformaron obstáculos en triunfos y aseguraron el legado duradero de uno de los imperios más grandes de la historia. Si te ha fascinado cómo los romanos usaban su ingenio para superar desafíos aparentemente imposibles, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte más contenido sobre las increíbles estrategias que definieron la historia. Déjanos un comentario con tu opinión o pregunta sobre las tácticas romanas, y si te ha gustado este vídeo, no dudes en darle me gusta y compartirlo. Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo y sigue explorando la historia con nosotros.